Si hubiera que elegir un día nacional del oprobio en la Argentina, el 16 de junio de 1955 no tendría demasiada competencia. El segundo mandato constitucional del general Perón había sufrido ya varios intentos golpistas de origen cívico-militar y atravesaba una creciente tensión con la jerarquía de la Iglesia Católica a partir de disposiciones como la ley de divorcio, el reconocimiento de los hijos extramatrimoniales y la convocatoria de una convención constituyente con el objetivo de separar la Iglesia del Estado. En las jornadas previas se había estado gestando un nuevo golpe cuyo objetivo era asesinar al presidente y crear un clima de terror que desalentase cualquier intento de resistencia popular. El jueves 16 de junio, oficiales de la Armada junto a comandos civiles armados y dirigentes de la oposición iniciaron las acciones golpistas. A ellos se sumarían pilotos de la Fuerza Aérea, inicialmente leales al gobierno constitucional. A las 12:45, el capitán de fragata, Néstor Noriega, dejó caer las dos primeras bombas de 110 kilogramos en el corazón de la Plaza de Mayo. Inmediatamente se desató el infierno. Hubo 3 oleadas de ataque aéreo con bombas y metrallas sobre el centro de una ciudad desguarnecida y atrapada en el horror de la masacre desatada por la furia asesina de los golpistas. En horas de la tarde, Perón impidió que la CGT movilizara a los obreros dispuestos a defender al gobierno. La asonada fue contenida y los pilotos sublevados, junto a varios dirigentes cómplices de la oposición, huyeron al Uruguay. Hubo centenares de civiles muertos y heridos. El almirante Toranzo Calderón, junto a una decena de oficiales, fue condenado a cadena perpetua y los prófugos fueron dados de baja. 3 meses después, el presidente Perón era derrocado por un golpe que la memoria popular bautizaría como revolución fusiladora. El terrorismo de Estado empezaba a afilar sus colmillos. Hoy, hace 67 años, en la Plaza de Mayo, en este mismo lugar, el odio oligárquico, los sectores del privilegio, la derecha bestial, la barbarie de la derecha asesinó a cientos de compatriotas. Los aviones de la Marina Naval sobrevolaron esta plaza ametrallando y bombardeando. Cientos de muertos, niños en un transporte escolar sobre la calle Irigoyen explotados, asesinados. Solo el odio de la oligarquía fue capaz de tan magno horror. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto estar nuevamente con ustedes. Hoy en un programa especial de Urbana TV, el primer canal villero de la patria, saliendo para desde el barrio, nuestro noticiero, su noticiero. Hoy desde la Plaza de Mayo, ustedes ven ahí detrás de nosotros la Casa Rosada, verán allí a mi izquierda, a su derecha, a la derecha de la pantalla, un grupo de gente, mucha gente, dándose cita para homenajear a las víctimas de lo que fue el más bestial atentado de la historia de la República Argentina. Un atentado perpetrado por, como decía en el comienzo, en la introducción, por los sectores oligárquicos, los sectores del privilegio, la derecha argentina, que durante 10 años, desde la llegada del general Juan Domingo Perón a la presidencia, de la mano de los sectores organizados, en conjunto con las organizaciones políticas, con el fuego, con la llama de Eva Perón, de la querida Evita, transformaron la Argentina de una manera impresionante, profunda, estructural, con un cambio que fue central en la historia argentina, que fue empoderar a los trabajadores y a las trabajadoras. Eso que fue descrito alguna vez por algún empresario, por algún poderoso, diciendo, yo nunca, lo que no le perdono al peronismo, es que el trabajador empezó a mirarme a los ojos. Eso generó un odio, la pérdida de los privilegios, de los sectores del privilegio, el empoderamiento de los sectores populares, el avance
en la distribución de la riqueza, en la ampliación de derechos. Todo eso fue insostenible, inadmisible para el poder oligárquico. Y al cabo de 10 años no encontraron mejor fórmula para terminar con ese gobierno nacional, popular, revolucionario, volver a la metodología de los golpes de Estado, pero con algo que nunca se había visto, con un formato que nunca se había visto en la historia del mundo. Bombardear al pueblo en la Plaza de Mayo, desde los aviones, de la aviación naval, en algo, reitero, inédito. Nunca antes, en ningún lugar del mundo, se había bombardeado a la población civil por parte del ejército de la misma nacionalidad, como sucedió acá en la Argentina. Eso hizo la derecha argentina. Esa derecha que hoy nos dice el problema del país es el peronismo. Este país era una maravilla antes de la llegada del peronismo. Imagínense lo que habrá sido la pérdida de los privilegios, la cantidad de privilegios que tenían en ese país al que quiere volver Macri, Larreta, Patricia Bullrich y todas las tropas, siguen las firmas. Los privilegios que habrán tenido y que habrán perdido durante el gobierno peronista, que terminaron bombardeando al pueblo en esta Plaza de Mayo, un 16 de junio de 1955. Centenares de víctimas. Vamos a hablar largo, vamos a tener entrevistados y ahora les voy a contar qué es lo que está pasando acá en la plaza en este acto conmemorativo de las víctimas y de repudio al odio oligárquico. Lo voy a llamar, lo voy a invitar a Leonardo Napoli. ¿Querés que estamos? Sepan disculpar, estamos en directo haciendo una prueba de cómo salir con esto. Entonces estamos tratando de comunicarnos. Voy a llamar a Cacho Napoli para que se acerque. Cachito, ¿está siguiendo la quiniela ahí? Con el teléfono, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bueno, estamos con algunos inconvenientes, pero bueno, estamos llevando adelante la transmisión en vivo. Bueno, Michelle, vamos a ir con el... ¿Me estás escuchando? ¿Me estás escuchando? Bueno, bueno, de todas maneras vamos a dar comienzo al noticiero, como hacemos todos los días. Ayer vamos a comenzar con el juramento que hizo Daniel Scioli como ministro de Producción. Vamos a la nota, por favor. Cuando hizo falta, sacamos la asignación del trabajo y la producción. Cuando hizo falta, sacamos el IFE. Cuando hizo falta, sacamos la tarjeta alimentar. Cuando hizo falta, aumentamos las jubilaciones. Cuando hizo falta, llevamos nuestro auxilio al que más lo necesitaba. En muchos de estos resultados tiene que ver Matías Culfas. Y yo quiero agradecerle honestamente todo el esfuerzo, todo el empeño, toda la fuerza, todo lo que hizo en este tiempo. Ahora nos queda a nosotros enfrentar el tiempo que viene. Y lo que tenemos que hacer es, primero, tener presente el escenario que nos toca. Segundo, saber que como consecuencia de ese escenario habrá aspectos que nosotros no podremos manejar y que estarán dados por la coyuntura internacional. Pero tercero y fundamentalmente, sí habrá aspectos que nosotros podemos manejar y tenemos que saber manejarlos. Y en esta tarea estamos todos involucrados. Necesitamos la máxima unidad, necesitamos el máximo esfuerzo de cada argentino y de cada argentina y necesitamos no perder todo lo bueno que hemos hecho. Les pido a todos, francamente, que entiendan que tenemos que recuperar el salario, que tenemos que mejorar la distribución del ingreso, que tenemos que terminar con la avaricia de ganar en poco tiempo lo que la oportunidad nos permite ganar en poco tiempo. Y que ninguna sociedad crece si es que todos nos crecemos. Esa sociedad la tenemos que hacer entre todos. Muchos se preguntaban, ¿para qué viaja Europa? ¿Saben para qué viajo? Para recordarle al norte del mundo que el sur también existe y que cuando en el norte se tiran misiles, en el sur nace el hambre. Y yo no quiero estar ausente de esa discusión porque quiero salvar la dignidad del sur. Quiero que en el sur el hambre se termine, que la desigualdad se acabe y que el sur pueda crecer. Bien, bien, estamos acá, entonces ahí lo escuchábamos al presidente de la Nación, la jura del ministro, actual ministro, ahora Daniel Scioli.
Pero también tenemos, ¿sabés qué, Michelle? Lo tenemos al propio Daniel Scioli hablando del evento. Lo escuchamos, por favor. Profundamente desarrollista, productivista, y voy a buscar, como me instruyó el presidente, en cada rincón del país, potenciar todas las posibilidades que hay a partir de esa energía emprendedora, trabajando con todos los sectores empresarios y fundamentalmente convencido que la Argentina se sigue poniendo de pie y levantando de abajo para arriba, hacerlo con las pymes y proyectando a las grandes empresas. Está en la intención del presidente un objetivo estratégico cuando comencé la gestión como embajador, fortalecer esta integración, complementarla, juntos podemos garantizar soberanía alimentaria y soberanía energética al mundo y vamos a continuar en esta senda. Mis mejores oficinas fueron siempre la calle. Piensen ustedes que estuve en Brasil y visité todos los estados en plena pandemia con todas las dificultades que había. Cuando fui gobernador también estaba muy presente en cada uno de los municipios, también en aquella época de turismo deporte. Es decir, cuando uno más cerca está de los problemas, más rápido vienen las soluciones, y acá lo que se trata es de escuchar a los empresarios, sus inquietudes, sus expectativas, a los trabajadores, y a partir de allí acercarles soluciones. No estamos para comentar los problemas que son obvios, estamos para resolverlos. Voy a trabajar con ese mismo espíritu, con todos los sectores, no solamente el Frente de Todos, con pilares fundamentales, como es el caso del presidente de la Cámara de Diputados. Tenemos importantes leyes que necesita el aparato productivo, la ley de electromovilidad, el Compa Argentino, el tema automotriz, el tema autopartes, en fin, y yo no puedo dejar llevar a veces por dime, directo, comentarios, dicen que... Entonces, lo que va a prevalecer es actitud constructiva, no podemos perder de vista la fuerza y la energía única que tiene nuestro país para salir adelante, y en eso las pymes voy a tener una atención muy especial, porque son las que generan más del 70% de los puestos de trabajo, son empresas con un gran compromiso, muchas veces de familia, de gente que la lucha y que... ¿Qué es lo que piden? Poder abrir su persiana, poder tener la tranquilidad que lo que producen o lo que venden van a poder tener mercado. Y esa es la prioridad, el circuito virtuoso de crecimiento de la movilidad social y en definitiva es... Muy bien, ahí estábamos entonces y ahora los invito en este noticiero tan especial que estamos haciendo hoy desde la Plaza de Mayo, en homenaje a las víctimas de los bombardeos de Plaza de Mayo, en repudio al odio oligárquico que perpetró ese atentado que estuvo olvidado por la historia argentina, Cacho, y que fue en el Poder Judicial olvidado también, como que no pasó nada. Acá centenares de personas asesinadas por las Fuerzas Armadas, los asesinos que se fugaron a Uruguay, vino el golpe militar, no era nada eso. Quedaron impunes durante años y años y años. Claro, porque ese Poder Judicial está al servicio del poder oligárquico que perpetró ese odio. La cuestión es que ayer estuvo el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en Santa Fe. Estuvo analizando obras, pero también se estuvo refiriendo al tema de la justicia. Tema central, la reforma judicial en la República Argentina. Lo escuchamos al presidente Alberto Fernández. Yo mandé una ley de reforma de la justicia federal que el Senado trató y la Cámara de Diputados no quiso tratar, con el argumento de que supuestamente esa ley buscaba la impunidad de alguien. Lo cierto es que lo único que logró es la impunidad de los narcotraficantes, de las grandes corporaciones criminales que se han asentado en la Argentina. Y había un lugar que particularmente nos preocupaba, que era Rosario. Nos preocupaba y nos preocupa. Y resulta que esa ley quedó varada. Pararon toda la ley porque decían que eso era para lograr la impunidad de alguien. Días atrás, hablando con el gobernador, le dije, él me comentó una idea que tenían los senadores y diputados de Santa Fe, que es tomar la parte de la ley que yo mandé y convertirla en ley. ¿Qué hace esa parte de la ley? Crea los juzgados federales, las instancias
de la justicia que necesita Rosario para apurar esos juzgamientos y para terminar cuanto antes esa lucha que tiene contra el crimen organizado que se llama narcotráfico. Y le dije, mira, que lo hagan, que lo hagan. Bueno, yo quiero decir desde aquí, públicamente, que le pido al Congreso de la Nación que cuanto antes debata esa ley, la saque, porque Rosario lo necesita y lo necesita la Argentina. Cuando nosotros tenemos que ver los números de nuestra economía, y cuando alguien nos invite a compararlo con otro tiempo, siempre recuerden que nuestros números soportaron a Macri, a la pandemia y a una guerra. El Papa nos anuncia que estamos en los umbrales de la Tercera Guerra Mundial. Nadie queda exento de eso. Nadie. La guerra no es entre ucranianos y rusos, ni es entre Rusia y la OTAN. Ellos son los que protagonizan la guerra, pero la guerra tiene un efecto global. Y en consecuencia llega a todos, nos toca a todos, nos alcanza a todos. Tenemos que ser muy conscientes de esto, porque el desafío que tenemos es seguir creciendo a pesar de que el mundo, después de una pandemia que se llevó 15 millones de vidas, vuelva a incurrir en una guerra. No comparen nuestros números con los de Macri, y si los comparan recuerden que ellos no tenían ni pandemia ni guerras. No comparen nuestros números con ninguno, porque la pandemia fue una experiencia que solo vivimos nosotros. Y aunque no nos dimos cuenta, todos los que estamos aquí somos sobrevivientes de una pandemia que se llevó casi 15 millones de vidas en todo el mundo. Para el crecimiento que nosotros aspiramos, también queremos que el campo crezca, obviamente. Y nos preocupa mucho lo que está pasando con el gasoil. Porque con el gasoil es cierto que hay una mayor demanda porque hay una mayor producción y bienvenida esa mayor demanda. Pero también es cierto que hay mucha especulación. Hay muchos que contrabandean. Hay muchos que aprovechan el precio subsidiado que la Argentina tiene para el gasoil para llevárselo a su país o para acopiar y hacer su propio negocio. En el día de mañana vamos a dictar una serie de normas reorganizando y reordenando esto, para que no falte el gasoil, y más en la zona productiva. Y también a los productores de biodiesel ya les anuncio que vamos a autorizar un aumento del corte del gasoil significativo en favor de... Ahí estaba el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en Santa Fe, entonces, hablando del tema del Poder Judicial, de la reforma indispensable del Poder Judicial. Mientras nosotros seguimos en la Plaza de Mayo, en este día tan especial, conmemorando lo que fue la barbarie, recordando y repudiando la barbarie y homenajeando a las víctimas de esa barbarie, y están hablando en el escenario, ahí detrás, a nuestras espaldas, diversos dirigentes haciendo uso de la palabra. Estuvieron los curas en Opción por los Pobres bendiciendo, inaugurando unas placas conmemorativas. Y nosotros estamos con Emilio Rivera. Emilio Rivera es un joven dirigente, joven y antiguo dirigente. Joven de hace muchos años. Del peronismo nacional ahora, y referente principal de una agrupación con la Simón Bolívar. Emilio, bueno, un gusto. Nosotros, gracias. ¿Qué significa él? Yo creo que ya se ha dicho mucho, los compañeros que presidieron el uso de la palabra, toda la historia, el terrible dolor que nos significa recordar esta fecha. Pero me parece, y perdón por ser autorreferencial, pero yo nací en el 54, meses antes del atentado a la Plaza de Mayo hecho por la Fuerza Aérea Argentina. Y eso, mi presencia acá como miembro de una generación, demuestra que no sirvió para nada. Es decir, que desde el odio no se puede construir una sociedad y que por más que intenten, no van a poder. Es decir, 67 años no nos han vencido. Eso es lo que representa. Digo, sería mejor pensar
desde otro lugar, ¿no? ¿Cómo podemos generar una sociedad más fraterna, una sociedad más igualitaria? Porque por este camino de la violencia no nos han podido ganar. Y no nos van a ganar, porque nos asiste una razón y la verdad histórica. Entonces, mi llamado hoy sería a aquellos descendientes de quienes tripularon los aviones y quienes impulsaron la revuelta de septiembre del 55, a cambiar su óptica y su mirada. ¿Por qué no pensamos otro país? ¿Por qué no pensamos generar otra historia que nos integre y que nos contemple a todos? Si nosotros lo que queremos es poco, que la gente pueda comer, pueda tener una casa, pueda tener un autito, pueda llegar a fin de mes. No es que estamos pensando que queremos sacarle lo que tienen. No, queremos que simplemente que cada uno tenga el mínimo indispensable a partir de su sacrificio para vivir razonablemente. Ahora, Emilio, suena bien esto que vos decís, es el mundo ideal, lo que queremos, realmente, sentimos eso. Nos une el odio, nos une el amor, fenómeno. Ahora, uno escucha la dirigencia política de la derecha en la Argentina, parece que no se habla más de la derecha, ¿viste? No existe tal cosa, bueno, es una categoría, por más que quieran ningunearla. A los representantes de los sectores del privilegio, me gusta llamarlos así, y nos hablan de volver a antes del peronismo. ¿Cómo era ese país? Blaquier dice que hay algo que no soporta del peronismo, y que los obreros lo miraban a los ojos. Es decir, se acabó la sumisión. A partir del peronismo, cada persona entendió que en tanto persona tiene dignidad. Y esa dignidad se expresa en cada uno de los actos de la vida. Y no agachar la vista frente a un poderoso es un acto de dignidad. Un coronel, estando en la CGT, cuando algunos dirigentes sindicales fueron a verlo después del 55, le dijo: no se confundan. Nosotros hicimos esta revolución para que las hijas de las sirvientas sigan siendo sirvientas. Eso era el país antes de Perón. Donde venía un rico, el pobre se tenía que bajar de la vereda, había que agachar la vista. Y el peronismo lo único que hizo fue dotarnos de dignidad, de decirnos en tanto personas tienen derechos, y como tales, esos derechos tienen que ser ejercidos. Y el ejercicio de ese derecho es lo más elemental hasta el derecho a la vida. Entonces, el peronismo lo que vino a recrear, por hecho a crear, es una sociedad más igualitaria, más justa. Y esto los sectores del privilegio no lo pudieron soportar. Muy bien lo expresó Arturo Jauretche cuando dijo que los derechos se conquistan con alegría y los privilegios se pierden con odio. Y esa es una síntesis magnífica de 60, 70 años de la historia argentina. Emilio Rivera, estás con algún compromiso, te agradecemos muchísimo y nos encanta estar compartiendo con vos este día en este lugar una vez más. Sí, creo que la memoria es parte constitutiva de la razón de ser del peronismo, porque nosotros somos un movimiento que no empezó en 1945, nuestra fase peronista es del 45, pero nuestro movimiento histórico se retrotrae a lo más profundo de nuestra historia. Por ahí reivindicamos de la lucha de los pueblos originarios contra los españoles, pasando por Hipólito Yrigoyen, Alicia Moró de Justo, los socialistas, los libertarios, los verdaderos libertarios que eran los anarquistas. En ese sentido no podemos estar ausentes, porque de lo que se trata y lo que nos causa mayor alegría, cuando vamos a los actos de todo tipo, vemos que hay una nueva generación que ha tomado la posta y que nuevamente van a tener que ir soportándonos por los próximos 30 años. Bueno, gracias. Gracias a ustedes, buenas tardes. Bueno, ahí estábamos con Emilio Rivera, acá desde la Plaza de Mayo en este programa especial. Los invitamos a que mientras en el escenario está hablando Daniela Merino. Daniela es la presidenta de los familiares de las víctimas de los bombardeos de Plaza de Mayo. Vamos a seguir hablando con invitados. Ahora vamos a un breve corte, breve pausa y ya volvemos con otro invitado acá en la pantalla de Urbana TV. Aguárdenos, por favor. Llega el Hot Sale a Correo Compras. Llegan oportunidades únicas que no te podés perder.
Entrá a correocompras.com.ar. Comprá como nunca, recibí como siempre. El Mercadito es una tienda virtual que además da oportunidades de trabajo. En el Mercadito ofrecemos productos de calidad al mejor precio. Vendemos a través de vecinas del barrio, nuestras líderes comunitarias, que son el lazo entre el Mercadito y vos. Ellas se encargan de armar los pedidos y coordinar la entrega para que todo el proceso de compra sea seguro y transparente. ¿Sabías que vos también podés sumarte como líder comunitaria del Mercadito y tener un ingreso extra? ¡Te esperamos! En el pueblo hay algo especial. Todo el mundo parece llegar. Señor cura, le esperamos ya, con el santo para desfilar. Este año será el mejor. Horacio Pietragara, secretario de Derechos Humanos de la Nación, en una jornada muy especial. Sí, una jornada que nos lleva a la reflexión, que tenemos que hacer el esfuerzo de no olvidar, de trabajar más integralmente con las juventudes sobre esta fecha emblemática y que marcó un antes y un después. Las personas que murieron en este lugar eran personas argentinas. Y la verdad que duele ver cómo la clase dirigencial y política, no toda, recuerda a las víctimas y repudia este hecho, ¿no? Y creo que tendríamos que tener esa madurez política de poder repudiar esos hechos, pero lamentablemente cuando no hay repudio es porque hay un consentimiento de que algo bien estuvo en lo que se hizo en ese pasado. Ese pasado del que hablas, vos sos víctima directa del terrorismo de Estado. Pero ese terrorismo de Estado no empezó el 24 de marzo de 1976. No, y según a quién le tocaba nacer y dónde, el terrorismo de Estado nació, casi te diría, con el nacimiento de nuestra patria también, ¿no? No podemos olvidarnos de masacres indígenas que hubo en nuestro país, como la masacre de Napalpí, Rincón Bomba, la Patagonia Rebelde, las huelgas patagónicas, lo que sucedió, digamos, con la instalación de un país diferente al que soñaban Rosas y otros próceres, y la persecución que hubo a dirigentes opositores políticos y el aniquilamiento también. Y después, bueno, el odio irracional al sector, tal vez a un sector político que, bueno, que fue el sector que más alegría le dio al pueblo, que fue el peronismo, y que tuvo una estigmatización desde el primer momento por estar al lado de esos sectores nacionales, populares, ¿no? La verdad que para nosotros entender estas masacres, desde los lugares que se cometieron, que fueron a través de los brazos ejecutores de las Fuerzas Armadas, pero respondían al cipallismo, respondían a la burguesía nacional, respondían al sector de poder, que es el mismo que hoy sigue poniendo palos en la rueda a los proyectos nacionales y populares y a la emancipación de las políticas que llevaron adelante hace muy poquito Néstor y Cristina y que hoy nos cuesta un montón. Horacio, hace unos años, durante el macrismo, intentó el partido judicial, ese poder judicial al servicio del sector del privilegio, sancionar la famosa ley del 2x1, y la sociedad argentina reaccionó inmediatamente. Dijo, no, este es un límite. Y parecía que habían aprendido la lección, pero hoy escuchamos hablar a los dirigentes de la derecha en la Argentina, a los representantes del Poder Judicial, que el juez de la Corte Suprema, que dice, es mentira que hay derechos para todos.
¿Se puede retroceder de las políticas de memoria, verdad y justicia? ¿Hay algún riesgo que nuestra sociedad retroceda? Yo creo que siempre algo que aprendimos de nuestras madres y abuelas es que nunca hay que abandonar la lucha, ¿no? Porque es una lucha constante y es una lucha que va a tener que seguir dando las nuevas generaciones también, ¿no? Porque nuestras madres son grandes, son mujeres que nos dejan una enseñanza increíble, pero bueno, la verdad que solo los pueblos que olvidan pueden cometer los mismos errores del pasado y se pueden dejar someter por los mismos verdugos del pasado, ¿no? Por las mismas maneras del pasado. Creo que es un ejercicio constante, un trabajo constante que tenemos que llevar adelante, de resistencia, de denuncia, pero también de poder hablarle a esas nuevas generaciones. Yo estoy medio obsesionado con este tema, porque creo que las nuevas generaciones ven la historia como algo que pasó hace mucho, es lógico, pero creo que hay que trabajar más para que ellos entiendan el puente que hay en los distintos periodos históricos de nuestra historia y de esos proyectos neoliberales que claramente dejaron mucho daño. Hoy se indignan porque nosotros hacemos la comparación de la dictadura con el proyecto neoliberal que inicia el proceso que llevó adelante Carlos Saúl Menem, que era un gobierno peronista, el proyecto que llevó adelante de la Rúa y que después continuó Macri, ¿no? Ese puente que nosotros cuando decimos neoliberalismo nunca más, es porque queremos que la sociedad tenga herramientas, pueda detectar a estos sujetos que vienen con un discurso mentiroso y que después vienen y traen mucho dolor al pueblo. Tenemos que seguir trabajando, nada está conquistado del todo, siempre es una lucha constante y lo dice nuestra propia historia, ¿no? Desde este bombardeo, desde la resistencia que hubo a esa dictadura del 55, a esos compañeros y compañeras que dieron la vida para que Perón no se olvide, esos compañeros, esos 30.000, y después las víctimas también de esos procesos económicos que llevaron adelante nuestra democracia y que dejaron millones de desaparecidos, que son los que no tuvieron acceso a derechos, ¿no? La última, en el día de hoy se está inaugurando un instituto justamente en línea con esto, en el Instituto de la Memoria, ¿no? Sí, en el predio de la EXEMA, en la Casa de Hijos, se inauguran un instituto que son convenios que hacen con universidades para que pueda también el predio de la EXEMA y a través de la Casa de los Organismos Familiares, abuelas, madres, hijos, poder brindarles servicios en ese predio a la sociedad también, ¿no? Bueno, gracias. No, por favor, gracias a usted. Chiquito Pietragala, entonces, secretario de Derechos Humanos de la Nación, víctima del terrorismo de Estado y militante comprometido con estos temas. Muy bien, volvemos entonces acá desde la Plaza de Mayo, ahora con Conrado Heiger, gran amigo, periodista, no sé cómo, tenés múltiples facetas y en todas muy talentoso. ¿Qué haces acá, Conrado? ¿Estaba pasando, viste luz y entraste? Sí, no exactamente, no. Sabía del acto este que se hacía y me interesó venir porque el tema del bombardeo es un tema que siempre me conmovió. Cuando digo siempre, siempre desde que me enteré, que no fue siempre, y siempre cuando se va incorporando información y hay dos cosas que se me tornan muy difíciles de creer. Uno, que efectivamente nuestra Marina, la Marina Argentina, haya bombardeado nuestra Plaza de Mayo y que durante tantos años haya sido un tema oculto. O sea, yo a partir de que me enteré empecé a indagar familiarmente y había pequeños relatos relacionados. Y después fui conociendo a lo largo de los años a familiares de víctimas, que uno va tomando dimensión de lo que es, y me parece que es muy importante esto que está pasando hoy en cuanto a conmemorar, no perder la memoria, y que esto crezca, que crezca la conciencia, que esto se torne en un acto anual. Hoy se habló de esto, que se convierta en un día de luto nacional, que sería buenísimo que eso suceda, para que los 16 de junio todos los argentinos conmemoren ese momento trágico. Hay dos datos que es el único caso de una aviación que bombardea su propio país. Y acá en esta plaza se tiraron más bombas que en Guernica, explosivos. Y no solo en esta plaza, ¿no? Este fue el epicentro, pero bombardearon y ametrallaron toda la ciudad. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué lo hicieron? Yo creo que es por el mismo motivo que dieron el golpe del 76.
el poder real en la Argentina, una cierta clase económica que no quería perder sus privilegios y lo vienen haciendo con bastante éxito. Y cuando los escuchás hablar hoy, en el tono en el cual hablan a los representantes de los sectores de la derecha, los sectores del privilegio, ¿crees que son capaces de repetir uno y repetir bien? Es una pregunta difícil, pero es una pregunta que uno se hace. Yo creo que técnicamente sí están dispuestos a cualquier cosa. Hoy, si no lo hacen, es probablemente porque no necesitan, que por menos ya alcanza con todo el mundo de las noticias falsas, todo el mundo de... me estoy corriendo, me estoy yendo. Me quiero ir. Poder judicial que avala cualquier cosa, digo, con esa estructura armada no hace falta golpe de Estado, no hace falta bombardear, pero que es parte del abanico, del repertorio de ellos, sigue siendo, claro. Bueno, gracias, Conrado. Por favor, Un gustazo. Ahí, Conrado Heiger, y tenemos más amigos. Lo tengo a Jorge Rachid. Mira, voy a cambiar de lugar, te voy a dejar a mi izquierda, Jorge. Sí, porque a mi izquierda está la pared. Bueno, no nos vamos a poner a discutir eso. Bueno, Jorge Rachid, un gustazo que estés acá con nosotros en la cámara de Urbana TV. Un día que no nos habla solo de la historia, me parece, ¿no? Es que si la historia no la resignificamos no sirve para nada, porque recordar una fecha donde se produjo una masacre es como recordar Caseros, que también se produjo una masacre, o como recordar otras masacres que hubo, como la guerra de las cuatro infamias, ¿no es cierto? Invocando también a Gran Bretaña. O sea, masacres hubo muchas en nuestro país, pero una masacre en un proceso democrático, como tenía el gobierno de Perón en su segundo mandato, que se había opuesto justamente a todas las políticas de dependencia y dominación, empezando por el año 51 al Fondo Monetario Internacional, que se había opuesto a entregar, digamos, aquello que era vital para el Estado, que era el tema de entregar las divisas, y las quiso ahorrar para poder distribuirlas. Y la verdad es que pasó de una inflación de la sequía del 63% al 7%. No sé si te hace acordar algo similar ahora, donde algunos sectores del poder internacional siguen pasando facturas y pretenden hacernos un país dependiente. Bueno, el coloniaje está presente, en ese momento se hizo presente, porque nunca tuvo pudor en derramar sangre de argentinos, como lo siguió haciendo, no solamente en 18 años, sino como lo siguió haciendo hasta los 30.000 desaparecidos. Entonces, esto uno tiene que saberlo. El enemigo, porque yo lo denomino el enemigo, hay sectores de la política en la Argentina que si quieren entregar Malvinas, si quieren pegar un golpe de Estado, si quieren obviamente estar en una situación de revisar todos los derechos y bajarlos, son enemigos de la patria porque tienen un guión en la Embajada de Estados Unidos. Es interesante esto. Yo recién hablaba con Emilio Rivera, charlábamos acá y me gusta hablar de la derecha, mencionar que existe un sector de derecha que responde a los intereses oligárquicos, hay que llamarlo por su nombre, es una derecha. Sí. Y cuando dicen no, grietas, no, divisiones, no, bueno, vivimos en la misma geografía, pero hay modelos muy distintos. Obviamente, no solamente, son dos modelos que vienen de lo largo de la historia. No fueron los mismos los federales que los unitarios, tanto es así que hasta Mitre se da el lujo de cambiar a los griegos y decir que la civilización viene de afuera. Los griegos decían que los bárbaros vienen de afuera, ¿no es cierto? Y que los bárbaros somos nosotros, dice Mitre. Así que imagínate las batallas, pero el problema de esto es que en los últimos 5 décadas se ha producido una penetración profunda, cultural, financiera, económica e institucional, que hoy está expresada en la Corte Suprema de Justicia Nacional. Una golpe canalla, golpista, criminal, que no solamente impidió el funcionamiento del Senado, sino del Ejecutivo, impidió que los argentinos tengamos internet, que ustedes puedan tener su línea abierta de televisión en vez de tener que andar colgándose, digamos, ¿no es cierto? Entonces, todo esto, malo, podemos agregar lo de Vicentín en lo económico, podemos agregar el bloqueo al Senado por los jueces,
podemos agregar 42.000 muertos que produjeron en la pandemia cuando denegaron el DNU de cuidado de vida. Entonces, uno dice, ¿con qué estoy peleando? ¿Dónde está el enemigo? Está en el coloniaje, está en que los sectores que hoy están proponiendo todas estas cuestiones, que serían una profunda derrota de la patria, son guionados por el diseño estratégico de Estados Unidos para América Latina. Pareciera ser que el Poder Judicial, la pelea con el Poder Judicial, es una cosa que se le ocurrió al kirchnerismo, ¿no? Que avanzamos, los del Campo Nacional y Popular, contra el Poder Judicial, un sistema judicial impoluto, magnífico. El Poder Judicial, el Partido Judicial, ¿cómo que fue impune? ¿Cómo que silenció todo esto? Es que el Poder Judicial es el más aristocrático de los poderes. Por algo funciona en un palacio, se le dice su señoría, todos de pie, digamos, trabaja en la corte, así que imagínate, la corte trabaja en un palacio. Esto es lo más parecido a la monarquía. Las palabras, como dice bien el dicho, lo que nomina, domina, ¿cierto? Bueno, esto es así acá y en el mundo, pero yo quiero precisar esto. La corte, además, esta corte criminal, corrupta, canalla, además de provocar muertos en la Argentina, hizo algo que es profundamente antipatria, es aliarse al lawfare, que es el diseño estratégico de Estados Unidos para perseguir todos los movimientos populares en América Latina. Es decir, si algo nos enseñó Perón, de las muchas cosas que nos enseñó, que la política es la política internacional. Y sin política internacional uno no puede prever lo que va a pasar en el futuro. Esta Corte responde al lawfare, por lo tanto responde al Departamento de Justicia de los Estados Unidos y al diseño estratégico del Departamento de Estado para combatir la Correa, para combatir a Lula, para combatir a Lugo, para combatir a Zelaya, para bloquear a los venezolanos, a los peruanos, a los cubanos y para perseguir, por supuesto, al peronismo, a Cristina y al gobierno popular. Jorge Rachid, muchas gracias por estar con nosotros en Urbana TV. Vamos a ir a un breve corte, una breve pausa y cortita, y ya volvemos con más entrevistas acá desde la Plaza de Mayo en esta jornada tan especial de repudio al odio oligárquico y de homenaje a las víctimas de ese odio oligárquico. Aguárdenos que ya volvemos. Llega el Hot Sale a Correo Compras. Llegan oportunidades únicas que no te podés perder. Entrá a correocompras.com.ar. Comprá como nunca. Recibí como siempre. El Mercadito es una tienda virtual que además da oportunidades de trabajo. En el Mercadito ofrecemos productos de calidad al mejor precio. Vendemos a través de vecinas del barrio, nuestras líderes comunitarias, que son el lazo entre el Mercadito y vos. Ellas se encargan de armar los pedidos y coordinar la entrega para que todo el proceso de compra sea seguro y transparente. ¿Sabías que vos también podés sumarte como líder comunitaria del Mercadito y tener un ingreso extra? ¡Te esperamos! En el pueblo hay algo especial. Todo el mundo parece llegar. Señor cura, le esperamos ya, con el santo para desfilar. Este año será el mejor. Bueno, Alejandro Amor,
compañero, amigo, legislador primero, también presente en esta jornada tan especial de recuerdo y de repudio, ¿no? Sí, primero un homenaje a quienes murieron, más de 300 personas, a quienes resultaron heridos, más de 1000 personas, por la Armada, aviones de la Armada, que bombardearon la plaza. Se quedan todavía en las paredes del Ministerio de Economía las balas de las ametralladoras de los aviones. Hoy estuvieron presentes una nieta de justamente la primera persona que muere en la boca del subte, y estuvo presente una persona que estuvo presente aquí en la plaza. La verdad que desde ese punto de vista esto fue un homenaje a ellos. Y desde otro punto de vista es traer al presente un hecho que sistemáticamente han tratado de tapar y han logrado taparlo en la historia de Argentina. Mirá, en los textos escolares hoy, en la secundaria, vos llegás hasta la democracia con Alfonsín. Sin embargo, no vas a encontrar sobre los bombardeos de la Plaza de Mayo. Y no lo queremos hacer, ni como dicen algunos, para ensanchar una grieta, ni porque vivimos de los recuerdos. Queremos que la historia argentina se cuente entera y como corresponde. Esto pasó en Argentina. Esto fue la primera vez en la historia que una fuerza armada de un Estado bombardea a su propio pueblo, a civiles, que podían ser peronistas o no peronistas, que eran seres humanos, que bombardearon, que mataron y que hirieron. Y también para reafirmar desde ahí, desde eso que 90 días después termina con el golpe y el derrocamiento de Perón, la inmediata desaparición del cadáver de Eva Perón, recordemos la primera desaparecida de la Argentina, los fusilamientos de José León Suárez, de la penitenciaría en la avenida Las Heras, de la desaparición de Felipe Vallese, y que continúa con 18 años de resistencia. Perón vuelve a la Argentina. Llega el 24 de marzo del 76, también lo recuerdo, 90 días antes del 24 de marzo del 76, Orlando Capellini, por acá con los aviones de la Fuerza Aérea, pasaron sobre la plaza. 24 de marzo del 75, 90 días antes del 24 de marzo del 76, pasaron por aquí. Intentando hacer lo mismo, no lo hicieron, pero el 24 de marzo vino el golpe. Y vinieron 30.000 desaparecidos, y vinieron las consecuencias económicas. Se recuperó la democracia, hoy somos gobierno. Y la apelación es hoy, por la memoria de los que murieron aquí, por los heridos, por los 30.000 desaparecidos, por los héroes de la resistencia, por Evita, por Perón, pero sobre todo por la gente, por la sociedad argentina. Tenemos que terminar con la inflación, tenemos que generar trabajo, tenemos que terminar con la pobreza. Tenemos que hacernos cargo del mandato que nos dio el pueblo argentino y somos gobierno. Y con esa misma convicción también dejar de lado las vanidades, los egoísmos, las miserias, el quién es más importante que el otro. Acá lo importante es que el frente de todos, o como se llame hacia adelante, siga siendo uno solo y siga teniendo la misma vocación histórica que nació el 17 de octubre de 1945 y que sigamos con ese mismo compromiso. Ninguno de nosotros es candidato. Los candidatos se preparan para una elección, se maquillan, les enseñan a hablar de alguna manera, les enseñan a pararse, a decir las cosas de alguna manera. Nosotros asumimos que somos militantes. Alejandro, esto que estabas diciendo de la necesidad de la unidad, de las cosas que hay que hacer en este momento de la política argentina, y en esta fecha, recordando esto y tratando de comprender por qué se llevó adelante ese bombardeo y luego el golpe de septiembre de 1955, el poder oligárquico, el poder concentrado, no ha cambiado. Parece que es cada vez más poderoso y contra eso uno tiene que enfrentarse, ¿no? ¿Te acordás de la frase de Evita que decía: ¿por qué los poderosos son tan poderosos y los pobres son tan pobres? Porque los poderosos están organizados. Bueno, Perón nos enseñó que la organización vence al tiempo. Es necesario que ya tenemos organizaciones, las organizaciones gremiales, las organizaciones sociales, tenemos la institución Partido Justicialista, parte fundamental de la democracia como partido, pero también tenemos que tener las convicciones individuales personales. Tenemos que dejar de lado las posturas personales. Si tenemos rencores, dejemos atrás los rencores. Si tenemos diferencias, saldemos las diferencias. Miremos para adelante, el pueblo argentino merece
que nos hagamos cargo de lo que hemos hecho toda la vida y que reafirmemos ese camino. El trabajo, la producción, el desarrollo y la inclusión social. Ese es nuestro objetivo. Por todos ellos, hagámonos cargo de esa responsabilidad, porque eso es lo que se espera de nosotros. Así que para adelante, a dejar de lado las diferencias y a caminar juntos por la unidad. Y hoy, dejar de hablar de candidaturas. Basta de hablar de candidaturas cuando todavía estamos gobernando. Que el año que viene los compañeros y las compañeras que quieran ser empiecen a hablar de candidaturas. Hoy son funcionarios o funcionarias, hoy somos legisladores o legisladoras, trabajemos y salgamos a la calle, abramos la ventana a los despachos. Los peronistas nacimos en la calle y ese es nuestro lugar. Salgamos en la calle, ahí hay gente tirada viviendo en situación de calle, está la pobreza, vayamos a las villas, vayamos a todos los barrios, visitemos a los comerciantes, visitemos a los empresarios y visitemos a los industriales. Todos tienen problemas. Ahí está el trabajo, ahí está la producción, ahí está el desarrollo y ahí está la pobreza con la que tenemos que terminar. En la calle nació el peronismo y ese es nuestro lugar. Desde la calle empecemos a transitar hacia el triunfo el año que viene, pero en unidad. Gracias, Alejandro. Bueno, Alejandro Amor, entonces, acá en Urbana TV. La seguimos, ¿eh? Quédense con nosotros. Bueno, volvemos, Cachito Napoli, que nosotros estuvimos hace muchos años, ya el año 2005, 17 años, llevando adelante un proyecto cultural, artístico, cinematográfico, que fue el primero que se llevó adelante. Justo ese mismo año 2005 salió otra película, en el caso nuestro, Maten a Perón, primer documental cinematográfico donde contábamos lo que había sucedido acá. Y vos tuviste ni más ni menos que la responsabilidad de escribir ese libro magnífico, pero sobre todo involucrarte con la gente, con los protagonistas, que contaron la historia y les contamos nos están acompañando. Hoy cuando llegamos acá, lo habrán visto, el acto este comenzó con sonidos de aviones sobrevolando, con sonidos de bombas, con una sirena, y vos cuando nos encontramos estaba con los ojos llenos de lágrimas. Sí, la verdad que fue muy fuerte llegar a este lugar y había poca gente y de repente empiezo a escuchar eso y la verdad que el sonidista que lo armó es extraordinario porque se escuchaba en toda la plaza, parecía que era de verdad. Y bueno, hace, como decimos, 17 años con la dirección de Fernando Busante, con el libro, con la producción también de Milcíades y de Lorena Pocoy, hicimos aquel documental que, bueno, nos dio el placer de que recorrió el mundo ese documental. Como dice Milcíades, fue el primero que se hizo, pero no solamente porque había sido el primero, sino porque por primera vez, y ese sí que fue el único, pusimos la lista de lo que en ese momento se hablaba, de que no se sabía exactamente cuánto. Nosotros pusimos 367 nombres de hombres y mujeres y niños que murieron en esta plaza y otros fallecieron a los pocos días en los hospitales de algunos de la ciudad de Buenos Aires, Llaneda o de otro lugar, de Vicente López. Quiero recordar que en aquel día, Milcíades, fue tal la conmoción, ¿no? En este momento que estamos, que son las 2 de la tarde, era un pandemonio esta Plaza de Mayo. Era un pandemonio no solamente que habían ametrallado, bombardeado con 100 toneladas de bombas, sino que a su vez bombardearon y ametrallaron a la gente que corría a lo largo de la Avenida de Mayo, de la Diagonal Norte, de la Diagonal Sur. En este lugar colapsaron los hospitales, las ambulancias no daban abasto, fueron convocados todos los médicos y enfermeras y enfermeros de la ciudad de Buenos Aires porque no se daba abasto. A la noche de ese fatídico día, se mandaron a apagar todas las luces de la ciudad y el pueblo enardecido salió a quemar 16 iglesias. Durante muchos años se recordó el 16 de junio como el día, no que bombardearon la Plaza de Mayo, sino que habían quemado, las hordas peronistas, habían quemado 16 escuelas, los atrios de las iglesias.
Lo que sucedió es que los aviones, no vamos a reivindicar la quema de los atrios, por supuesto, ¿no? Pero vamos a poner las cosas en contexto. En aquel momento los aviones llevaban una inscripción que decía Cristo vence y estaba alentado por la curia en aquel momento que estaba en la ciudad de Buenos Aires. Enterado esto, mucha gente del pueblo salió en contra de su propia fe, quizá, o no de su propia fe, pero de sus propias convicciones. Y para ellos las convicciones del pueblo, las convicciones del gobierno, lo que habían logrado en esos 10 años, eran más importantes que esos traidores que traicionaron la fe de Cristo y bombardearon y pusieron la cruz de Cristo, que sirvió para cambiar el mundo, la pusieron en el fuselaje de los aviones para bombardear un pueblo indefenso. La película Maten a Perón, que la pueden ver en YouTube, refleja una parte de la vida de todos nosotros. Nadie fue igual después del bombardeo de la Plaza de Mayo. La historia argentina no fue igual. Inauguró un proceso de violencia que duró, diría yo, 25 años por lo menos, o 30 también. Estamos atentos a que eso no vuelva a pasar, porque hoy en día, uno de los problemas que estamos viendo es que se está alentando, más allá de los acontecimientos internacionales, se está alentando fundamentalmente a la violencia política, cada día. No tenemos que permitir, porque aquella violencia política que comienza en el año 53, en esta misma plaza, poniendo una bomba en un acto que hablaba el general Perón y hubo 5 muertos, esa violencia política 2 años después se convirtió en un bombardeo a la Plaza de Mayo. Lo dejaron pasar. Roque Carranza, que fue ministro de Alfonsín, que tiene una estación de subte en la ciudad de Buenos Aires, que tiene el nombre de él, Ángel Carranza fue el responsable de eso. Fue juzgado por la justicia. Eso fue acá, mira, nosotros estamos acá a nuestra espalda, la Casa Rosada, y detrás de la cámara, pero a muy pocos metros, estamos a unos 30 metros, está la boca de subte donde hicieron estallar un artefacto en una plaza colmada de gente, en un acto como contaba Cacho. Yo le voy a pedir a Aro, es medio a ciegas esto que estamos haciendo. Tomamos unas imágenes hoy, algunas se estuvieron mostrando mientras estábamos haciendo las entrevistas. Yo las invito a que si Aro puede poner, ojalá pueda hacerlo, no tenemos retorno nosotros acá, las imágenes de la plaza, la Casa Rosada, el cielo. Imagínense ustedes, un día como hoy, en realidad el día no estaba tan soleado, ¿no? Era un día en el cual llovía, ya lluvia, llovizna, pero había mucha gente en esta plaza, porque se había anunciado un desfile militar, un desfile de aviones. Entonces vinieron estudiantes de distintas escuelas, mucha gente a recorrer la plaza, a ver ese momento. A plena luz del día, 12:40 del mediodía, estalló la primera bomba. Imaginen ustedes, si estamos viendo esas imágenes, traten de ubicarse en el día de hoy. Nosotros podríamos estar acá y que de repente venga un avión ahora y caiga una bomba ahí, a nuestras espaldas, y que empiecen a sobrevolar y a ametrallar a lo largo de la Avenida de Mayo, a lo largo de la Avenida Diagonal Norte, y que sigan los aviones recorriendo la ciudad, ametrallando la General Paz, el gasoducto, digamos, la barbarie. A uno se le hace muy difícil de traspolarla y ponerla en el día de hoy. Sin embargo, eso que hicieron en aquel momento, en el 76 fueron por más. O sea, la barbarie en la Argentina, con la tortura, la desaparición, los secuestros, las violaciones, la apropiación de niños y de niñas, de bebés, eso no nació de la nada. Y a uno lo preocupa mucho cuando escucha ciertos discursos en el día de hoy, ¿no? Cuando dicen, bueno, hay que volver antes del peronismo, vamos a pasar por encima, vamos a sacar el ejército a la calle. Sí. Bueno, por eso decíamos antes, ¿no? El preanuncio de lo que... Porque la historia, decía Calderón de la Barca, la historia se repite de 2 maneras. Una vez como farsa y la próxima como tragedia. Bueno, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Primero viene la farsa y después viene la tragedia. La tragedia que preanuncia
las muertes, la persecución y la desgracia. Que esto no vuelva a pasar. Ahí se están escuchando, en el momento de desconcentración, el acto acaba de terminar, se ha colocado una placa, se ha colocado un recordatorio. Mirá los años que tuvieron que pasar, Milcíades, para que haya una placa en la Plaza de Mayo. Había ahí una, pero chiquita, que se puso muy pequeña. Ahora tenemos que, decíamos que, bueno, está muy bueno eso, el pedido de los legisladores que van a pedir al presidente de la Nación que el 16 de junio sea decretado Día de Duelo Nacional. Sí, en este momento, donde el mundo amenaza con una nueva guerra, donde todo el mundo, hasta el Papa dice, le tienen miedo a una guerra nuclear. Nosotros tenemos que decir que el 16 de junio tiene que ser Día de Luto Nacional. Muy bien, vamos a cambiar brevemente de tema. Ayer lo anunciábamos en el medio del noticiero, se estaba llevando adelante, estuvimos con nuestras cámaras acompañando en el Congreso lo que estaba sucediendo, en el debate que los diputados y las diputadas iban a tener para lograr darle media sanción al proyecto de ley que prorroga por 50 años las asignaciones específicas para la cultura, para el cine, para la escuela de cine, para las bibliotecas populares, para la producción audiovisual, para las radios, en fin. La cultura ayer dio una batalla muy importante en el Congreso de la Nación y ya cerca de la medianoche finalmente se sancionó, se aprobó ese proyecto que prorroga por 50 años las asignaciones específicas. Miren, sin esa ley, sin esas asignaciones específicas, la experiencia de Urbana TV seguramente no existiría. Por eso la importancia de eso que se votó. Por eso en el día de ayer, cuando uno escuchaba los discursos de las representantes y los representantes del macrismo, no podía más que indignarse, diciendo, bueno, no les queremos sacar nada, los que la sacaron ya, ¿no? No, 50 años es mucho, vayamos por 2 años, 8 años, terminemos con las asignaciones específicas, porque eso se va en burocracia. Aquel proyecto de 1955 tiene continuidad en el tiempo y se expresa y se muestra en diversas facetas. Una de ellas es el ataque permanente que la cultura nacional, que la cultura popular, a la cual es sometida la cultura nacional y popular por parte de los personeros de la derecha. Gran triunfo ayer en el Congreso de la Nación, se aprobó, se le dio media sanción, ahora tenemos que pasar al Senado. Y también vamos a decir que se aprobó en diputados la exención impositiva de no pagar y de no tributar los sueldos por debajo de 300.000 pesos. Así que, bueno, eso es importante. Bueno, Aro, vamos a una pequeña pausa, que será la última seguramente. Ya está cerrando el acto y vendremos nosotros luego de la pausa para hacer el cierre desde acá, desde la Plaza de Mayo. Todo tuyo. Llega el Hot Sale a Correo Compras. Llegan oportunidades únicas que no te podés perder. Entrá a correocompras.com.ar. Comprá como nunca. Recibí como siempre. El Mercadito es una tienda virtual que además da oportunidades de trabajo. En el Mercadito ofrecemos productos de calidad al mejor precio. Vendemos a través de vecinas del barrio, nuestras líderes comunitarias, que son el lazo entre el Mercadito y vos. Ellas se encargan de armar los pedidos y coordinar la entrega para que todo el proceso de compra sea seguro y transparente.
¿Sabías que vos también podés sumarte como líder comunitaria del Mercadito y tener un ingreso extra? ¡Te esperamos! En el pueblo hay algo especial. Todo el mundo parece llegar. Señor cura, le esperamos ya, con el santo para desfilar. Este año será el mejor. Bueno, y esto que les comentábamos de lo que sucedió ayer en el Congreso de la Nación, nosotros en la previa, durante el día, estuvimos haciendo el aguante junto con los otros colectivos de Unidos por la Cultura, y tenemos testimonios, la cobertura de lo que fue la espera, la expectativa en la previa de la sanción de la ley que prorroga por 50 años las asignaciones específicas para el mundo de la cultura. Vamos a la nota. Tenemos tiempo de conversar. El día de hoy estamos en la legislatura porteña, acompañando la movilización por el apagón cultural, que tratan de las asignaciones presupuestarias que financian las industrias culturales. Este apagón cultural que tiene fechado el 31 de diciembre de este año, y por eso venimos formando parte de Unidos por la Cultura y también de toda esta movida para exigir y garantizar que se vote esta ley en el día de hoy, que se apruebe. Porque si bien los fondos hoy van a lograr su prórroga, que ojalá siga siendo por 50 años, porque decimos que la cultura no puede caducar. Estamos pidiendo la derogación del el artículo 4 del inciso B de la ley 27.432, que perjudica sustancialmente a las bibliotecas populares. Y en su conjunto, esa misma ley perjudica a todas las artes en general, a la cultura en general. La danza no está contemplada dentro de esta ley porque no tenemos instituto. Es una deuda pendiente que tiene el Estado Nacional con el sector de la danza hace 12 años. Hace 12 años venimos pidiendo por nuestra Ley Nacional de Danza, por nuestro instituto. Entonces estamos acá en solidaridad de todos los compañeros y compañeras de la cultura, porque si los institutos que ya tienen financiamiento, que ya existen, no tienen financiamiento, ¿qué queda para los que estamos reclamando derecho a existencia? Afectan directamente a lo que sucede con nuestro cotidiano, con nuestro día a día, por un lado con el desarrollo de nuestros canales, porque cada uno de los equipos que tenemos nosotros y que nos garantizan estar pudiendo transmitir, y también, teniendo hasta incluso algunos de nosotros legalización por parte del Estado, solamente es parte y en gran parte es posible gracias a estos fondos. El macrismo, por decreto, eliminó lo que sería la ley de financiamiento cultural. O sea, este año perderíamos esa ley. Entonces, los institutos, Instituto Nacional del Teatro, el INCA, el INAMU de la Música, las bibliotecas populares y muchos organismos más, perderían su financiación por ley. Entonces, hoy se vota en recinto en la Cámara de Diputados la ley justamente de financiamiento de cultura para que esto se prorrogue por 50 años. Prácticamente esto significa para fin de año un vaciamiento total de la cultura argentina. Entonces no va a haber ninguna expresión cultural, no ya del cine, sino de teatro, en las bibliotecas populares, etcétera, que permita decir que nosotros estamos vivos, que tenemos nuestros pensamientos, nuestra cultura, nuestra identidad nacional y que sabemos pelear por ello. Aunque más no sea una modificación por 50 o 100 años, ¿no es cierto? Porque si no, no podemos estar todos los años reclamando esta ley. Nos retira los subsidios para el funcionamiento. Tengamos en cuenta que la cultura es un privilegio que todos tenemos y no es tirar el dinero como a lo mejor tal vez algunos piensan. Y que el 31 de diciembre de este año no demos un paso atrás en todo lo que refiere a la cultura, porque este sector tan amplio de trabajadores y trabajadoras se lo ha ganado y no tiene por qué quitárselo esta ley que se ha votado durante el macrismo. Así que bueno, saludamos a la lucha, esperemos que más temprano que tarde sea ley. Y mientras se va produciendo la desconcentración acá en la Plaza de Mayo,
las columnas, la gente, los participantes se van retirando, nosotros nos encontramos con uno de los que participó, uno de los que fue también motor del acto, Rubén Fanesi, el compañero, amigo, delegado de ATE, de Vialidad Nacional. ¿Cómo estás? Bien, en este acto que no es un festejo, vamos a aclararlo en primer punto. Y viniendo a conmemorar lo que ha sido ocultado por la historia durante décadas, que afortunadamente en los últimos tiempos se ha vuelto a poner en la superficie, sobre todo a partir del 2003. Esto es una tragedia producida por los aviones de la Armada Argentina y de la Aeronáutica que ametralló y bombardeó a su propio pueblo. Y si buscamos referencia de esto, no lo vas a encontrar, no lo vas a encontrar. ¿Por qué? Porque la única referencia que toman es la de Guernica, que fue la aviación alemana disparando contra un pueblo español. Y después tenés lo de la Casa de la Moneda, en el 73, en el medio de un conflicto declarado. Y la otra es la de Managua, cuando ya el Frente Sandinista estaba avanzando para tomar Managua y Somoza decidió bombardear la suburbio. Un caso tan bestial de haber bombardeado un pueblo sin aviso, sin conflicto, y arteramente no lo vas a encontrar en ningún lugar del mundo. En ningún lugar del mundo. Vos hablás, Rubén, como representante de los trabajadores. A mi entender, eran los destinatarios principales de ese odio, ¿no? Por supuesto. La destrucción del peronismo a partir del 55 de septiembre, que el inicio del golpe de Estado es ese bombardeo, es un avance no contra los dirigentes del peronismo solamente, no contra Perón, es un avance contra los trabajadores, es el avasallamiento de los derechos de los trabajadores. Y allí se inicia la historia de lo que había sido un movimiento que nos puso a la luz y nos dio respuesta a todos los derechos que se venían demandando desde finales del siglo XIX. Entonces, el avance del 55 en adelante fue contra nosotros, los trabajadores. Y el bombardeo a la plaza fue la mayoría de sus víctimas fueron trabajadores. Gente que se deslizaba por la plaza, que iban a sus trabajos o que estaban haciendo alguna tarea por allí, y otros que estaban simplemente en visión de turista o de paseo. Pero la mayoría fueron trabajadores. En definitiva, la derecha que hizo esa presentación el 16 de junio del 55 es la que avanzó con masacres sucesivas, terminando lamentablemente en el 76, del 76 en adelante, con una dictadura que no solo hizo desaparecer a 30.000 compañeros y compañeras, que además torturó y hizo exiliar a otros tanto o a decenas de miles más, pero que fundamentalmente entre los 30.000 desaparecidos, el 64% están ligados al trabajo como delegados, como abogados, en el mundo del trabajo, como responsables, como participativos. Bueno, contra eso fueron y contra eso van a seguir yendo. Cuando nosotros vemos a la derecha ahora que te hace una marcha en la plaza y te pone figuras de este gobierno, del kirchnerismo, colgadas, simulando que están ahorcados por ellos mismos, o cuando escuchás a jóvenes radicales festejar que Néstor ya se murió y ahora le falta a Cristina, o diciendo a Néstor lo matamos nosotros, no es simplemente un símbolo abstracto, es lo que están dispuestos a hacer, como lo hicieron el 16 de junio del 55 o como lo hicieron a partir del 76. Y siempre las víctimas vamos a ser los trabajadores y todos aquellos que quieran organizar a los trabajadores y todos aquellos que quieran avanzar por una sociedad más justa, por un mundo mejor, porque ese es el objetivo, retrotraer todo a lo que fue este país antes del peronismo. Y si me apurás, retrotraer este país antes de 1916, cuando surge el primer gobierno popular electo por los votos, que fue el irigoyenismo. Quieren llegar antes de eso. Bueno, Rubén, gracias. Trabajador fundamental. ¿Viene Urbana TV? Viene Urbana TV, así que bueno. Rubén, que es de Vialidad. Claro, ellos se encargan de los puentes. Lo voy a llamar a Gustavo Cañaveral,
que está acá y si no viene, hace una revolución. Así que vení, Gustavo, vení. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Decía Rubén Panesi de Vialidad y el rol que tuvieron los puentes, ¿no? Porque Rubén es de los puentes, esos puentes que fueron cruzados por los trabajadores, las trabajadoras, para concretar el 17 de octubre. Bueno, nada, un comentario de la historia. ¿Qué te genera este acto? ¿Cómo? ¿Qué te genera este acto? Este acto impresionante y bueno, demuestra la historia argentina una vez más, la Plaza de Mayo, el rol histórico del movimiento popular, de los trabajadores, del peronismo, y recordando a los mártires caídos acá en este bombardeo urbanístico, te diría, como la primera ciudad bombardeada por sus mismas aviadores y su misma fuerza aérea al pueblo civil. Es el Guernica nuestro, mis hijos. Así que está muy bien aquí que estemos recordando esto. Bueno, en el final, tenemos que cerrar. Gustavo, breve línea, cambiamos de tema totalmente. Ayer en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires se presentó un anteproyecto de ley para el tema de la urbanización de los barrios populares. ¿Estuviste ahí? Sí, estuvimos allí, unos lineamientos generales para las reurbanizaciones de todas las barriadas populares, los barrios que todavía faltan reurbanizar aquí en la Ciudad de Buenos Aires son muchísimos, así que la experiencia de la 31, Rodrigo Bueno, Fraga y la 20 sirve como para tomar una guía nueva para los nuevos proyectos futuros y sueños. Bueno, vamos a seguir desarrollándolo esto la semana próxima, saben ustedes, vienen días feriados, viene el Día del Padre, así que el martes nosotros estaremos reencontrándonos. Una transmisión especial esta que hicimos desde acá, desde la Plaza de Mayo, nos dimos el gusto de estar acá hace algunos años ya sobre esas rejas en una noche muy fría junto al ahora embajador en México, Carlos Tomada, entonces ministro de Trabajo, y un montón de compañeros, proyectamos la película Maten a Perón, ahí también rodeado de miles de personas. La memoria que no vamos a perder, por más que se empeñe el poder oligárquico en querer confundirnos. Tenemos muy en claro cuál es el modelo de país por el cual soñamos, cuál es el modelo de país por el cual miles y miles de argentinas y argentinos dieron su vida, muchos fueron masacrados, torturados, y vamos a seguir peleando por esa patria justa, libre y soberana que nuestro pueblo se merece, que nos merecemos. Que tengan un excelente Día del Padre. El domingo nosotros volveremos a encontrarnos en directo haciendo desde el barrio, por supuesto Urbana TV continúa con los programas habituales a lo largo de todo el fin de semana. Tengan una excelente jornada y gracias por habernos acompañado en esta aventura tan especial de hacer el programa en directo, una experiencia aquí desde la Plaza de Mayo, desde el barrio, en Urbana TV, primer canal villero de la patria. Gracias.